En nuestro módulo 4, la amenaza de Andrómeda, unidad 2, vamos a abordar el tema de micobacterias y actinomicetales. Para ello, vamos a recordar los objetivos de aprendizaje de esta unidad. El primer objetivo es explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción de sus características morfológicas, condiciones de crecimiento, reproducción, células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Como segundo objetivo, recordemos que tenemos que describir la capacidad patogénica de cada bacteria a partir de los factores de virulencia de cada especie, para relacionarlos con los signos y síntomas que va a generar en las infecciones humanas. Y por último, debemos identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies de bacterias a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente según sea el caso clínico. En esta primera parte, entonces, vamos a abordar dentro del contenido de esta unidad, tenemos que revisar los géneros Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces y Streptomyces, teniendo en cuenta que en el género Mycobacterium vamos a dividirlo en Mycobacterium tuberculosis complex o el complejo de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y el grupo grande de Mycobacterias no tuberculosas. En la taxonomía nos vamos a ubicar de la siguiente manera, en términos muy generales. El reino Bacteria, filum Actinobacteria, todos pertenecen al orden Actinomycetales y vamos a abordar entonces las 4 familias con sus respectivos géneros que ya mencionamos. En la primera parte vamos entonces a abordar todo el género Mycobacterium. Mycobacterium son microorganismos que se caracterizan porque estructuralmente son gram positivos. Sin embargo, en la coloración de gram, por unas características especiales que tiene en su pared, no se van a poder visualizar. Por lo tanto, estas bacterias se denominan bacilos ácido alcohol resistentes, de tal manera que se deben aplicar de entrada coloraciones especiales y diferenciales para este grupo de microorganismos. Como podemos ver en la imagen, vemos unos bacilos de color fucsia o rosado que son los que toman la tinción ácido alcohol resistentes. En las generalidades para este género bacteriano vamos a encontrar y se definen que ambientalmente son aerobios estrictos, son bacterias inmóviles, la morfología bacilar es variable, entonces podemos encontrar descripciones según el complejo o especies de que sean bacilos o cocobacilos, no forman esporas, no poseen flagelos ni cápsula, vamos a encontrar que su mayor relevancia estructural va a ser la pared celular. Es una pared celular tan gruesa que cuando se hacen estudios adicionales físico-químicos se encuentran que constituyen el 60% del peso seco de la misma bacteria. Esa pared le va a dar una ventaja a la bacteria y es una escasa permeabilidad celular que se traduce dentro de los estudios que hacemos en una ineficacia de diferentes agentes antibacterianos. Entonces vamos a encontrar que de entrada va a tener resistencia a ciertos antibióticos. Y por otra parte, desde la misma visualización microscópica encontraremos que su ácido alcohol resistencia es una característica que impide visualizarla con la coloración de grano. En esta imagen entonces vamos a describir lo que es la pared celular del género Mycobacterium. Partamos de una membrana citoplasmática, la cual va a tener por encima de ella una capa de peptidoglucano, de allí que estructuralmente Mycobacterium se clasifica como un gran positivo y va a tener algunos elementos interesantes dentro de la sobrecapa lipídica que va a generar de manera más externa. Estas capas de lípidos, por ejemplo, el hiporabinomanano, que es esta porción ramificada, y la capa de ácidos micólicos, también va a presentar el factor COR. Resulta que el factor COR le evita que se una el fago lisosoma, entonces impide precisamente la destrucción celular de Mycobacterium, especialmente Mycobacterium tuberculosis. En cuanto al hiporabinomanano, también tiene un proceso de evasión a nivel de respuesta celular y los ácidos micólicos se constituyen como el principal componente precisamente para la visualización microscópica de este micobacterio.
Bueno, para hablar de más conceptos generales de Mycobacterium, entonces vamos a definir a qué son sensibles estas bacterias. Ya dijimos que la pared celular tiene una gran cantidad de compuestos que la hacen especial y con escasa permeabilidad. Son sensibles, sin embargo, a la luz solar, es letal para estos microorganismos, a procesos de pasteurización, de óxido de etileno, vapores con óxido de etileno, por ejemplo, formaldehído, glutaraldehído y el ácido peracético. Todos estos que se consideran métodos para controlar microorganismos logran ser efectivos frente al género Mycobacterium y son resistentes a unos elementos como por ejemplo algunos ácidos, álcalis, algunos desinfectantes químicos, por ejemplo, a procesos de desecación incluso y a procesos de congelación. De allí es importante resaltar que la luz solar es algo muy interesante en la actualidad que se sigue utilizando como manejo y control de los pacientes, por ejemplo, que están expresando o manifestando tuberculosis. Es un bacilo que realmente es muy sensible a la luz ultravioleta solar y de hecho la fotografía nos recuerda los primeros nosocomios que se establecieron donde consistían en conformar pabellones donde se agrupaban algunos pacientes, tipos de pacientes, en este caso estamos viendo un pabellón de mujeres en edad adulta y cuando tenían sintomatología o sospecha de tuberculosis, lo que hacían era sacar las camas como hacia la ventana para que ellas recibieran la luz solar y así controlar en cierta manera la diseminación de este microorganismo. En cuanto a la clasificación, es importante tomar la clasificación que nos propone Ranion acerca de las micobacterias frente a dos parámetros importantes. Uno, si producen un pigmento, o sea, si intensifican el pigmento que ellas van a expresar a nivel de cultivos. Y dos, el tiempo de crecimiento. En el grupo de micobacterias se define como una micobacteria de crecimiento lento, aquella que necesita 2 semanas o más para obtenerse en un cultivo microbiano. Y si crece en la primera semana de incubación, definiríamos como micobacteria de crecimiento rápido. Esa es una parte en la clasificación, pero se agrupan de 1 al 4 precisamente de acuerdo a la intensidad en que produzcan o expresen ese pigmento a nivel de cultivos. Todas las micobacterias van a expresar un pigmento carotenoide, el cual se intensifica en presencia de luz o en ausencia de ella. Entonces, aquellas que intensifican el pigmento frente a la luz, vamos a denominarlas fotocromógenas. Aquellas que intensifican su pigmento en oscuridad, vamos a denominarlas escotocromógenas. Y aquellas que se definen como no cromógenas es que expresan su pigmento en intensidad normal, como lo muestra la fotografía, y no necesita ni luz ni oscuridad para intensificarlo, o sea, no hay ningún efecto positivo en la intensificación del pigmento. Esto es una característica simplemente morfológica, macroscópica a nivel del cultivo bacteriano. Entre este grupo de crecimiento lento y no cromógena vamos a encontrar una especie de alta importancia en nuestro país, que es Mycobacterium tuberculosis. De allí entonces que para efectos académicos y más prácticos, porque no podríamos estudiar cada una de esas especies, sería un estudio biológico bastante amplio y extenso, vamos a considerar la clasificación clínica, entre la cual se va a establecer unos 3 grupos de micobacterias según la entidad clínica con la que estén asociadas o la que generen. Entre ellas están entonces tuberculosis como entidad clínica, lepra y micobacteriosis. La tuberculosis va a ser causada por un complejo de Mycobacterium, se llama complejo de Mycobacterium tuberculosis y está conformada principalmente por 4 especies. Mycobacterium tuberculosis como especie principal, Mycobacterium bovis. En este Mycobacterium bovis hablamos del bacilo de Calmette-Guerin, el que se utiliza para la vacuna BCG, y Mycobacterium africanum. Estas 3 especies son las más asociadas con tuberculosis en humanos y se incluye Mycobacterium microti a pesar de que es una especie asociada más a tuberculosis en roedores, especialmente en las ratas, pero dada la condición de algunas culturas que tienen tanta cercanía con estos roedores, debemos de incluirla y reconocerla. Entonces son 4 especies relevantes que conforman este complejo.
Para la entidad clínica lepra o enfermedad de Hansen vamos a encontrar ubicada Mycobacterium leprae, y para el grupo de micobacteriosis como entidad clínica, que ya lo ampliaremos, es ocasionada por un grupo complejo de micobacterias que se han denominado atípicas, ambientales, y el mejor término a utilizar es micobacterias no tuberculosas con la sigla MNT. De allí entonces que vamos a empezar a dar algunas características puntuales dentro del complejo de Mycobacterium tuberculosis. Para la identificación, aparte de las características morfológicas que ya hemos mencionado, se deben utilizar unas pruebas bioquímicas específicas como son la niacina, la reducción de nitratos, la presencia de catalasa, tienen esas características. Se emplean sondas de ADN precisamente en estudios moleculares para poder identificar con exactitud el complejo y poder llegar más allá a la especie de que esté implicada en ese punto. El momento o la utilidad de la caracterización de especies es muy importante, pero esto requiere realmente una mayor complejidad técnica y además una mayor exposición al riesgo biológico. Para manejar el complejo de Mycobacterium tuberculosis se requiere a nivel de laboratorio un nivel 3 de bioseguridad. La epidemiología en cuanto a este complejo se describe que el reservorio de la especie puntualmente Mycobacterium tuberculosis va a ser el humano y el reservorio de Mycobacterium bovis va a ser el ganado bovino. Algo importante que debemos de especificar aquí para diferenciar estas dos especies es que Mycobacterium bovis va a ser resistente natural a la piracinamida, que es uno de los medicamentos o fármacos utilizados en el tratamiento de tuberculosis de primera línea. De allí entonces que empecemos a hablar cómo se transmite el complejo Mycobacterium tuberculosis y la patogenia. La principal forma de transmisión es por vía aérea. Se describen otras formas de transmisión, pero nos vamos a concentrar en esta que es por vía aérea. Como pueden ustedes observar en la imagen, esa imagen es para representar cuántas partículas o más que todo, qué tan distante pueden llegar las partículas o los aerosoles, estas gotitas respiratorias de una persona cuando estornuda o cuando tose. O sea, no hay diferencia de género, por eso les pongo allí mujer y hombre, para que observen precisamente la capacidad de velocidad o de distancia en la que pueden viajar estas partículas. El individuo enfermo definitivamente va a eliminar múltiples aerosoles que están cargados de una gran cantidad de bacilos de tuberculosis. Las gotas, que son de un tamaño entre 1 a 5 micrómetros, tienen una capacidad excelente de llegar a la región alveolar, o sea que tienen una capacidad infecciosa real. De allí, por eso la recomendación de algunos elementos de protección como el tapabocas, por ejemplo, y en este caso el uso y poder saber discriminar y en cierta manera orientar al paciente, y para nosotros mismos si utilizamos el tapabocas de alta eficiencia o el tapabocas convencional. Es importante tener en cuenta entonces qué síntomas va a generar el paciente. Entonces básicamente se encuentra en esta sintomatología como una expectoración hemoptísica o sanguinolenta, o sea que tosen con sangre, esta expectoración va a ser con sangre, van a tener temperaturas altas, o sea procesos febriles, pueden tener dolor de pecho, hay escalofríos en ese paciente, hay pérdida de peso, el paciente entonces se va a presentar como un aspecto asténico, empieza a tener como esa dinamia, sudoraciones nocturnas, que es algo que va a caracterizar precisamente dentro de la respuesta celular que se está generando ante este microorganismo, una tos crónica, este es un proceso largo por lo general, el proceso infeccioso, la pérdida de apetito, que obviamente está asociada con la pérdida de peso, y una fatiga constante. En cuanto a la patogenia que genera este complejo, entonces partamos de que puede darse una tuberculosis primaria. En el caso de esta tuberculosis primaria, el individuo que va a recibir el microorganismo puede adquirirlo a través de la inhalación de partículas que van a generar los casos activos de tuberculosis. ¿Qué pasa con este microorganismo una vez llega a las vías alveolares? Va a tener la función o va a tener la posibilidad de multiplicarse y luego va a propagarse a través de la vía linfática a los ganglios linfáticos ciliares. De allí puede llegar a generar una diseminación, ya sea vía sanguínea o a todo el cuerpo, generando una tuberculosis miliar.
Por otra parte, entonces vamos a encontrar qué es lo que ocurre a nivel celular. Cuando hay contacto con el microorganismo, se da una atracción de elementos inflamatorios que van a causar la destrucción. Entonces lo que hacen las bacterias es que son fagocitadas y en el macrófago son capaces de multiplicarse si el macrófago no está activado. En ese punto entran a actuar los linfocitos Th1 para activar el macrófago por medio de la secreción de interferón gamma. Aquí debemos de reconocer dos aspectos. Si hay éxito en esa activación, la enfermedad se detiene y va a quedar allí el microorganismo encerrado o capturado en el macrófago. Si no hay éxito en la activación de esta célula, entonces la enfermedad y el daño van a continuar. Debemos entonces reconocer que puede haber una reactivación de la tuberculosis. ¿Cuándo se da esa reactivación? Cuando la respuesta inicial en el primer contacto ha sido efectiva, va a generarse un granuloma o llamado también complejo de Ghon. Ese complejo, ¿qué va a ocurrir cuando hay una reactivación por algún deterioro a nivel por envejecimiento natural o por alguna inmunosupresión a través pueden pasar muchos años, este granuloma va a generarse en los lóbulos superiores del pulmón y va a poder generar una cavidad como tal, una caverna, que es una condición típica en el proceso de tuberculosis pulmonar, dejando que esa caverna libere los bacilos ácido alcohol resistentes o micobacterias presentes allí y pueden generar una transmisión en ese momento, un proceso de reactivación. Teniendo en cuenta entonces la patogenia de este complejo, cuando hay una tuberculosis primaria sin tratamiento, partiendo de que el paciente o el individuo ha hecho el complejo de Ghon, se estima que después de 5 años o incluso más tiempo, entre el 5 o 50% de los casos de TB primaria sin tratamiento pueden desencadenar en los 3 escenarios que vamos a revisar. ¿Por qué se habla de ese porcentaje, ese rango de porcentaje tan amplio, entre 5 a 50%? Si es un individuo inmunocompetente, se estima que el 5% de la población puede llegar a desencadenar con el envejecimiento natural alguno de estos escenarios. Pero si es un paciente VIH positivo o en fase SIDA, vamos a encontrar que el 50% de los casos puede desencadenar en lo siguiente. El primer escenario dentro de ese porcentaje, teniendo en cuenta si es un individuo inmunocompetente o inmunosuprimido, es que el 91% no va a presentar la enfermedad, no la va a desarrollar. El segundo escenario es que el 6% puede llegar a desarrollar una tuberculosis clínica, o sea, ese porcentaje restante va a generar una tuberculosis clínica de la cual el 2% va a ser pulmonar, el 3% puede ser extrapulmonar y puede haber un porcentaje donde presente ambos tipos de tuberculosis, tanto extrapulmonar como pulmonar. Y el 3% restante de toda esa población vamos a encontrar que pudiera llegar a desarrollar una enfermedad sistémica. De allí entonces que vamos a empezar a revisar las pruebas que están asociadas con este cuadro clínico. ¿Qué podemos decir de tuberculosis y el uso de la prueba PPD? ¿Qué es PPD? Significa derivado proteico purificado. Y esta prueba específicamente solamente detecta un contacto o un primo contacto de ese individuo, o sea, población infectada, primo contacto. No indica de ninguna manera que ese paciente esté enfermo, ¿sí? Solamente que ha tenido contacto con el microorganismo. Aparte de esta condición, entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Se utiliza un derivado proteico purificado que corresponde a un filtrado de un cultivo de Mycobacterium tuberculosis específicamente que ha sido esterilizado y concentrado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entonces se genera una prueba que es una intradermorreacción de Mantoux y es una inyección realmente intradérmica con estas condiciones de concentración y esa referencia. Es lo que está establecido y a partir de ese estándar pues se generan algunas modificaciones. Es una prueba que básicamente va a medir hipersensibilidad y con el contacto previo a, entonces no es específica, vuelvo e insisto en esto, no es una prueba diagnóstica realmente, solamente indica
primo contacto con el bacilo y puede dar positiva no solamente con el contacto de bacilo tuberculoso, sino también con las vacunas recientes que se hayan aplicado a los individuos con BCG y si ha tenido una infección por alguna de las otras micobacterias no tuberculosas. Entonces puede dar positivo en cualquiera de estos escenarios. En esta imagen quiero como mostrarlos, ubicarlos un poquito en cómo se realiza la prueba. Es una inyección intradérmica como les indicaba, como pueden ver en la fotografía del extremo derecho inferior. Se inyecta intradérmicamente y en este caso se espera que se forme una pápula. Más o menos a las 48 o 72 horas, dependiendo de la técnica aplicada, lo que se mira es un proceso de induración, un diámetro del halo de induración que se está generando. ¿Qué se quiere representar allí? Como la formación de un pequeño granuloma allí por esa respuesta celular que se está generando. En cuanto al diagnóstico ya de tuberculosis como enfermedad, vamos a ubicarnos en 5 aspectos. El inmunodiagnóstico, vamos a ver la utilidad, el examen microscópico, el cultivo, las pruebas de susceptibilidad y las pruebas moleculares. De allí que en inmunodiagnóstico entonces tenemos los inmunoensayos que básicamente se basan en la determinación o presencia de interferón gamma, recordemos lo que explicamos en la patogenia. Entonces tenemos que se detecta interferón gamma de linfocitos T. ¿En qué momento es útil detectar o aplicar este ensayo como tal? Cuando la enfermedad es crónica, por ejemplo, cuando es crónica y granulomatosa, cuando es a nivel pulmonar y en otras condiciones, cuando hay otras localizaciones, o sea que es extrapulmonar, pero estamos hablando de una enfermedad miliar o diseminada. Sobre todo cuando estamos frente a pacientes con una inmunosupresión importante. Eso lo debemos de aclarar en el momento de seleccionar la prueba. Por otra parte, también se puede medir la cantidad de linfocitos T específicamente que van a liberar el interferón gamma al ponerse en contacto con antígenos tuberculosos. Entonces hay esas dos formas de medir o determinar desde el inmunodiagnóstico. En cuanto al examen microscópico, que se denomina baciloscopio porque estamos buscando bacilos ácido alcohol resistente, se pueden hacer a partir de las muestras respiratorias o de líquidos de cavidades estériles, según el caso y la manifestación del paciente. Una de las coloraciones es la coloración de Sneed-Nielsen, que consiste en evaluar a través de colorantes primarios como la fuchina fenicada y un colorante de contraste, el azul de metileno, y microscópicamente se van a observar los bacilos ácido alcohol resistentes. Existe una coloración fluorescente, que es la coloración de auramina, que ha permitido examinar este grupo de pruebas en menor tiempo comparado con el Sneed-Nielsen por el campo de aumento en que el objetivo que se utiliza microscópicamente. Importante tener en cuenta que estas pruebas microscópicas nos van a detectar si hay presencia o ausencia de la bacteria. No nos están diciendo si las bacterias están viables. Ahí aparece tanto viables como muertas. Para ello, entonces necesitamos verificar con otros estudios. Dentro de los estudios microscópicos también contamos con los estudios anatomopatológicos, donde a partir de biopsias de la muestra pues, que se vaya a examinar, lo que se percibe es la observación de los granulomas. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, el aumento en la fotografía central, ¿sí? Está en un aumento de 20x y luego un aumento de 60x, donde vamos a ver realmente esos macrófagos epiteloides o células gigantes allí como reclutando o formando una especie de granuloma. Por otra parte, para verificar si la bacteria está viva causando la infección, sobre todo en estos seguimientos y controles para estos pacientes, podemos solicitar el cultivo, que generalmente se hace un cultivo en medio sólido o también se puede hacer en medio líquido simultáneamente. Vamos a encontrar que los dos medios de cultivo más utilizados o más estandarizados son Lowestern-Jensen y Ogawa-Kudo, lo que permite la visualización macroscópica de las bacterias. Esas estructuras que ustedes ven allí con un aspecto como celeriforme son las colonias bacterianas que se pueden observar en tubos de ensayo a través de estos medios sólidos de cultivo. Ambos medios están hechos a base de huevo, lo que indica que la bacteria es supremamente dependiente de la albúmina. Tiene una sensibilidad del 90% y hay que incubarlos hasta 12 semanas. Entonces recordemos, Mycobacterium tiene un tiempo de generación largo, lo cual se extrapola a un tiempo de incubación in vivo también largo, procesos crónicos. Por ende, en este caso tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis también va a tener un crecimiento lento.
y la temperatura a 37 grados Celsius específicamente. En cuanto a los cultivos en medios líquidos para micobacterias, entonces encontramos que tiene una ventaja importante. Uno, disminuye el tiempo total de aislamiento, es decir, el tiempo de incubación. A pesar de que son micobacterias de crecimiento lento, se pueden detectar la presencia de ellas en 8 a 12 días de incubación en estos métodos automatizados que son medios líquidos que están en un tubo, y lo que hace es evaluar el consumo de oxígeno de la bacteria. Si este consumo de oxígeno está dándose, entonces se traduce en una actividad de fluorescencia, lo cual resulta como una alarma positiva para estos medios líquidos. En este punto, la bacteria va a requerir en esas primeras semanas dióxido de carbono en una concentración de 5 a 10%. Y en cuanto a las pruebas de sensibilidad a antibióticos para Mycobacterium tuberculosis, nos debemos de preguntar en qué momento se van a realizar esas pruebas. Este antibiograma o estas pruebas de sensibilidad para tuberculosis no están incluidas en el cultivo como generalmente pasa con los otros microorganismos, entonces se deben solicitar aparte. Esa solicitud se debe hacer siempre, o sea, nada que sea en beneficio del paciente va a resultar redundante, absolutamente nada. Importante sobre todo solicitarlas más por las condiciones que estamos viviendo en la actualidad de resistencia de este microorganismo. Se definen de acuerdo con los conceptos de la OMS, se define MDR-TB, o sea, tuberculosis multidrogo resistente, cuando estos son resistentes a isoniazida y a rifampicina, que son dos fármacos de primera línea, y se definen TB-XDR o extremodrogo resistentes cuando encontramos una cepa MDR, pero además de eso es resistente a una fluoroquinolona o al menos a alguno de los inyectables de segunda línea como capromicina, kanamicina o amicacina. Entonces siempre hay que solicitar las pruebas de sensibilidad. En cuanto a las pruebas moleculares, han tenido un gran aporte, indudablemente, la PCR, la reacción en cadena polimerasa, que es donde existen ya métodos cerrados que nos permiten en tiempo real determinar, incluso no solamente a partir de los cultivos, sino a partir de la muestra clínica del paciente, si contiene el gen del grupo de Mycobacterium o complejo Mycobacterium tuberculosis, y además de eso si tiene un gen que esté cambiando la mutación, por ejemplo de RPO, y nos permite inferir que la bacteria que está presente en ese paciente, en esa muestra del paciente, va a ser resistente a rifampicina. Entonces nos da dos parámetros interesantes. Por otra parte, entonces empecemos a analizar el grupo de micobacterias no tuberculosas o MNT. Estas micobacterias son ampliamente distribuidas en el ambiente, en la naturaleza. Incluso hay un pequeño porcentaje que el individuo humano lo obtiene como microbiota normal o transitoria, en un menor porcentaje a nivel de tracto gastrointestinal. Las infecciones por este grupo de micobacterias no son el resultante de la transmisión a persona como lo vimos en tuberculosis. En este caso hay otras vías de transmisión que lo vamos a mencionar, y la mayoría de ellas son resistentes a medicamentos que se utilizan antituberculosis. Por lo general, las infecciones que está causando este grupo van a darse en pacientes que tienen alguna condición de base, alguna condición coexistente, que puede ser desde un mismo traumatismo hasta una cirugía o alguna condición inmunosupresora. De allí que entre la patogenia de Mycobacterium no tuberculosas y tuberculosas tenemos una diferencia. Básicamente, recordemos las vías de transmisión para este grupo. Generalmente se puede dar por exposición o traumatismo a través de la piel, vías respiratorias o vías gastrointestinales, y en raras ocasiones se han determinado algunos casos en reportado por vía parenteral. De allí que entonces esas micobacterias, cuando entran, son fagocitadas por los macrófagos del hospedador. Son capaces igualmente de sobrevivir dentro de los macrófagos del hospedador. Allí se reproducen, allí se replican, generan una infección sintomática. Hay una respuesta inmune, obviamente, de tipo celular, es la que más va a generar respuesta celular, y hay formación también de granulomas. Digamos que hasta allí estamos iguales con lo que mencionamos en tuberculosis. Y se generan una secreción de mediadores celulares como linfocitos TCD4, vamos a encontrar factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquina 12,
Pero en este punto de las micobacteriosis ocasionadas por este grupo de bacterias, vamos a encontrar que sí hay destrucción de micobacterias y por ende hay una resolución de la infección. Aquí no hablaremos de procesos de latencia como por ejemplo se puede dar en reactivación en tuberculosis. Teniendo en cuenta esto, entonces debemos de agrupar estas micobacterias no tuberculosas en aquellas que crecen lento. Entonces, no podemos revisar todas las especies, pero es importante que reconozcamos algunas de estas especies. Básicamente está dividido en 3 grupos. Entonces está el complejo de Mycobacterium avium intracelular, está Mycobacterium kansasi como las más representativas y Mycobacterium marinum. El complejo avium intracelulare está constituido por 3 especies, que son avium intracelulare y Mycobacterium chimera. Estos morfológicamente se caracterizan porque son cocobacilos ácido alcohol resistentes, no bacilos, sino cocobacilos ácido alcohol resistentes, y realmente se determinan como patógenos oportunistas. Causan enfermedad en aves, en algunos otros animales como los cerdos, y en el humano obviamente se describen bastantes casos, sobre todo en pacientes con una inmunosupresión marcada. Mycobacterium kansasi tiene la particularidad de ubicarse a nivel pulmonar, tiene como mucho tropismo a nivel de alvéolos pulmonares y genera una enfermedad pulmonar crónica muy similar sintomáticamente, progresiva y cavitaria, incluso muy similar a tuberculosis. Por lo tanto, deberíamos hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis frente a Mycobacterium kansasi. Por otra parte, otra especie de crecimiento lento es Mycobacterium marinum. Mycobacterium marinum es el agente causal del famoso granuloma de las piscinas, a través de aquellas piscinas que no tienen un buen mantenimiento o buen control precisamente por el cloro que se utiliza, y va a generar por medio de traumatismos o exposición de la piel lesiones cutáneas granulomatosas. Estas lesiones cutáneas granulomatosas se pueden dar en el orden de la cadena de los ganglios linfáticos, generando lesiones también como en forma de rosario. Como lo pueden observar ustedes en la fotografía, genera pues esas lesiones siguiendo la cadena de ganglios linfáticos. Importante este tipo de lesiones, ustedes deben hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo con el proceso de micosis de Sporotrix-Schenck. Entonces, esporotricosis sería un diagnóstico diferencial con el granuloma de las piscinas. De allí entonces que tenemos las micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido, que básicamente son estas 3 que están representadas en la imagen. Mycobacterium abscessus, que ha estado asociado incluso con contaminación de agua, reactivos y algunas soluciones que se usan a nivel hospitalario. Mycobacterium chelone, que se ha reportado precisamente en personas donde están mucho en contacto con ciertos tipos de tortugas y pueden tener alguna condición de inmunosupresión y rara vez están generando enfermedad pulmonar crónica. Y por último, Mycobacterium fortuitum como la más relevante y la más reportada en nuestro medio hasta la actualidad. ¿Por qué Mycobacterium fortuito? Asociada precisamente a infecciones en cirugías estéticas, entonces con las clínicas llamadas de garaje hay que tener mucho cuidado con los procesos de desinfección, esterilización que ellos pueden utilizar y el control de microorganismos. Infecciones en heridas quirúrgicas y traumáticas pueden llegar a generar osteomielitis, también celulitis, y también hay una asociación en reportes por catéteres intravasculares. Entrando entonces a la definición y el estudio de Mycobacterium leprae como causante de la enfermedad de Hansen o lepra, primero recordar algo, esta enfermedad siempre, históricamente, desde la época de Cristo, ha sido una enfermedad estigmatizante para el ser humano y siempre se han relegado los pacientes con estas condiciones de lepra y se estima que hay una población en gran cantidad afectada por esta enfermedad. Hasta hace algunas décadas, más o menos hasta el año 2000, la Organización Mundial de la Salud definía a Colombia como un país donde ya la enfermedad lepra había sido eliminada. Pero luego se hicieron estudios y lo que se determinó era que había un bajo índice de detección de esta enfermedad, o sea que se estaba subdiagnosticando realmente. La Organización Mundial de la Salud define que hay más o menos aproximadamente 8 millones de personas en el mundo que sufren de la enfermedad, que desarrollan la enfermedad. La mayoría de esta población, el 80% de los casos, está ubicado geográficamente en India, en China, en Indonesia, en Brasil y en Nigeria.
Esta enfermedad se caracteriza por ser una enfermedad crónica, es una enfermedad granulomatosa, debilitante y afecta principalmente tejidos corporales más fríos. Si ustedes observan en la imagen de la derecha, encontramos una termografía donde las zonas azules nos representan las zonas o los tejidos más fríos de nuestro cuerpo. Si hiciéramos una sobreposición de la imagen del rostro de un paciente con lesiones de lepra, vamos a encontrar que va a estar básicamente a nivel de mejillas, a nivel de lóbulos de orejas, ubicada el microorganismo y las lesiones como tal, a nivel de nariz, ¿sí? Entonces todas las áreas más frías corporales. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a unos parámetros, la condición clínica se va a clasificar en varios tipos de lepra. Entonces, dermatológicamente hablando, hay varias clasificaciones de lepra. Está la lepra lepromatosa borderline, está la lepra lepromatosa tuberculoide, está la lepra lepromatosa tuberculoide borderline. Bueno, hay varias clasificaciones. Para efectos académicos, en este módulo vamos a abordar las dos clases de lepra más importantes o más relevantes, las cuales son la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Hay diferencias puntuales en ambas condiciones clínicas. Entonces, en lepra lepromatosa, el tipo de lesión se manifiesta como unos nódulos en la piel y se denominan lepromas. Entonces, son unos nódulos prominentes visibles en el paciente y obviamente va a generar una deformación. Hay baja respuesta celular, no es que no la haya, pero hay baja respuesta de tipo celular, por lo tanto hay poco control y la enfermedad logra diseminarse a otros tejidos. Las lesiones generalmente son lesiones extensas e infiltradas donde va a predominar histocitos y macrófagos. Al hacer biopsia encontraríamos este tipo de respuesta celular. Y en cuanto a hallazgo de la bacteria, vamos a encontrar que hay bacilos ácido-alcohol resistentes, eso es lo que significa VAR, en concentraciones altas, incluso 10 a la 9 bacilos por gramo de tejido. Mientras que lepra tuberculoide, las lesiones son característicamente como máculas o manchas que tienden a ser anestésicas y van a generar una mayor reacción inmune de tipo celular, a diferencia de la anterior. La enfermedad, por ende, se va a limitar y entonces la proliferación tiende a ser más localizada. Los granulomas en dermis van a tener alta infiltración a expensas de linfocitos, a diferencia del anterior. Y en cuanto a los estudios microscópicos o hallazgos de la bacteria, vamos a encontrar pocos bacilos ácido-alcohol resistentes o incluso nula, o sea, cantidad cero no se van a encontrar. Por ende, hablaríamos de que lepra lepromatosa se puede considerar una lepra multibacilar, mientras que lepra tuberculoide se puede considerar una lepra paucibacilar por la cantidad de bacilos que presenta cada uno. De allí, entonces, ¿qué características dentro de la transmisión? No hemos hablado de patogenia. Los bacilos ácido-alcohol resistente Mycobacterium leprae son intracelulares estrictos, o sea, necesitan replicarse en una célula para poder sobrevivir. No se pueden distinguir de otros bacilos ácido-alcohol resistentes de micobacterias, realmente morfológicamente son iguales. Sin embargo, entre los pocos estudios que se han determinado, se ha descrito que posee una cápsula externa y que tiene un contenido alto de glucolípido fenólico y lo han establecido como glucolípido fenólico tipo 1, específico de Mycobacterium leprae. Esto es muy importante, sobre todo en el desarrollo de pruebas diagnósticas. ¿Cómo se da la transmisión de la enfermedad? Realmente e infortunadamente por la escasez de estudios sobre esta enfermedad todavía continúa siendo desconocida la vía de transmisión. Sin embargo, lo que se propone son teorías de transmisión. El 50%, hay una teoría que dice que el 50% de los pacientes que desarrollan la enfermedad tienen una historia de contacto íntimo y prolongado con una persona enferma, que cómo la adquiere no se conoce con exactitud, se estima o se sospecha que puede ser a través de aerosoles o de las lesiones cutáneas a través de un contacto directo por algún traumatismo. Otras vías que se proponen en las teorías de transmisión es contacto con el suelo infectado e incluso se determina que puede existir la posibilidad de que haya intervención de vectores. Pero entonces recordaremos que el concepto de vector hace referencia a un invertebrado que contiene un microorganismo donde ese microorganismo necesita de ese invertebrado para hacer un ciclo biológico o parte de su replicación.
En cuanto a diagnóstico, entonces vamos a aplicar definitivamente la detección de bacilos ácido alcohol resistentes. Obviamente el diagnóstico clínico importa mucho que ustedes evalúen al paciente físicamente y que determinen dónde están ubicadas estas lesiones. La detección se hace por el hallazgo de bacilos ácido alcohol resistentes y debe aplicarse las mismas coloraciones que revisamos en tuberculosis, pero en 6 muestras puntualmente. Entonces, al examen físico ustedes determinan 2 lesiones diferentes a los lóbulos de las orejas y a los codos. Siempre va a ser 2 muestras, codo derecho, codo izquierdo. 2 muestras, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y 2 lesiones cutáneas que ustedes determinen en el examen físico. Se puede también aplicar la detección de anticuerpos contra el glucolípido fenólico específico tipo 1 que hemos mencionado. Esta utilidad de esta prueba de detectar anticuerpos IgM contra este glucolípido se da principalmente en pacientes con lepra lepromatosa no tratada y ha tenido un éxito en el 95% de los casos en cuanto a detección. Definitivamente cultivo, no se puede cultivar Mycobacterium leprae in vitro, no se puede, no van a solicitar porque no hay cultivos convencionales, medios sólidos ni líquidos donde les puedan determinar Mycobacterium leprae. Es un microorganismo bastante exigente, es estricto intracelular, por lo tanto donde se cultivan en modelos experimentales es en las plantillas de algunos animales de experimentación como cobayos, bebés o neonatos, que es lo que se utiliza. Y existen diseñadas pruebas de reacción en cadena polimerasa que se realizan a partir de muestras dérmicas, sobre todo en lepra lepromatosa. El diagnóstico, por ende, de lepra tuberculoide es mucho más difícil que la forma lepromatosa.